Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. La imprudencia y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes de tránsito en nuestro país. Según estudios realizados, 8 de cada 10 personas han sufrido un accidente vial, lo que se considera una tasa muy alta. El irrespeto a las normas de tránsito y la ingesta de alcohol se han convertido en las normas de los ciudadanos. En la Victoria se le explotaron los cauchos. Perdió la dirección y se fueron por un coladero. Ahí perdieron la vida Padres. Pasar de la rabia, del odio, de querer hacer justicia a costa de lo que sea, a que ahora yo me puedo sentar aquí. Yo le doy las gracias a Televen, les doy gracias a ustedes por esta invitación. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Un estudio realizado en 2012 por la Organización Mundial de la Salud arrojó que los accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia difícil de controlar. Fabio Bermúdez ha sobrevivido a 3 accidentes de tránsito. El primero ocurrió hace 10 años entre Maracay y Valencia en el túnel de la Cabrera. En efecto, he tenido 3 accidentes de tránsito. El primero fue hace 10 años. Iba en la autopista regional de Centro, a la altura de entre Maracay y Valencia, justamente en el túnel de la Cabrera. Dentro del túnel, de hecho, fue el siniestro. Bueno, lamentablemente, había un hueco dentro del túnel. Un 350 iba adelante de mí y cayó en el hueco y se le explotó uno de los cauchos. Frenó, de repente pues frenó muy fuerte y no me dio chance de frenar y impacté contra él por la parte de atrás. El primer hecho lo marcó, pues casi pierde la vida. Ese choque para mí ha sido uno de los más traumáticos porque incluso tuve afecciones físicas muy fuertes, perdí dientes, tuve que hacerme cirugías en la cara, reconstructivas y bueno, realmente fue un poco más traumático. En este caso, ¿el otro conductor habrá cometido alguna imprudencia? Bueno, yo considero que el tema fue algo tenía que pasar, pienso yo, porque finalmente quién quién determina que se explote un caucho o no, es algo fortuito. Bueno, claro, está de la mano el tema de que el camión quizás tenía el caucho ya desgastado y sí puede pasar, pero finalmente creo que el tema de que haya un hueco dentro de un túnel que está completamente oscuro, pues hace que la cosa sea más propensa a que pase, haya más probabilidad, pues que haya algún tipo de accidente. El segundo accidente ocurrió hace 2 años en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, un sábado a las 10 de la mañana, cuando Fabio regresaba a su casa en Guatire luego de hacer ejercicios en el Ávila. Iba bajando y perdí el control del carro. ¿Sí? En ese momento, bueno, iba en el canal del medio y un carro adelantó a otro y me pasó muy cerca. Creo que me asusté en ese momento y giré el volante y perdí el control. Y bueno, lamentablemente caí por el barranco dando vueltas y el carro lo perdí completo. De verdad lo único que no se dañó del carro era donde yo iba sentado. No solo sufrió lesiones, sino que fue víctima del robo por parte de los habitantes de la carretera vieja Guarenas-Petare, quienes desvalijaron el vehículo a los ojos de los funcionarios de seguridad que llegaron a atender la emergencia. Cuando logro salir del carro,
fui víctima de robo. Y ahí enseguida bajaron de la carretera vieja, o sea, ni siquiera alguien me ayudó a nada, sino casi que quítate, que lo que estamos es sacando las cosas. Bueno, y se robaron lo que pudieron, un reproductor, caucho de repuesto, el gato, todo lo que pudieron llevar se lo llevaron. En este caso, ¿el otro conductor involucrado fue el responsable del accidente? Sí, en ese momento sí, yo considero que sí fue imprudencia del otro conductor. El hecho es que él iba a adelantar otro carro y el carro, cuando lo adelanta, pues me pasa muy cerca. Entonces yo, para evitar el roce, claro, volanteé el carro y perdí el control. La persona responsable del accidente de tránsito no debe darse a la fuga, pues puede presumirse que cometió un homicidio intencional. De hecho, nadie se paró. Yo caí por el barranco y en dado caso, las personas que estábamos involucradas en ese... no se pararon, se dio la fuga realmente. El tercero ocurrió este 2018. Fabio asume su responsabilidad porque impactó a otro carro por detrás. El auto iba en el canal rápido con un caucho malo, por lo cual iba a muy baja velocidad. Cuando Fabio se dio cuenta, ya no pudo frenar. Choqué por detrás a un señor. Este señor, claro, es una responsabilidad compartida. Iba en el canal rápido con un caucho malo, un domingo en la mañana. Iba muy lento. Yo iba detrás de otro carro, el carro lo esquivó y cuando el carro me da la apertura de ver, pues veo el carro ya muy cerca de mí y prácticamente detenido. Y lo intenté esquivar, pero igual le llegué. Fabio entendió con su tercer accidente que somos responsables de nuestras acciones, que debemos tomar conciencia a la hora de conducir y respetar las normas de tránsito. Realmente la gente no se da cuenta lo importante que es evitar el uso del teléfono mientras uno maneja. Eso en este último siniestro, de verdad, eso lo aprendí y me quedó de verdad muy grabado, pues, y realmente es una lección aprendida. En los anteriores, pues quizás el tema de no exceder en cuanto a la velocidad, el ser más prudente, el estar más atento a la carretera. En Venezuela hay varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en función de velar por la seguridad y educación vial, las mejoras de las vías y la concientización de la sociedad, conductores y organismos del Estado. Tal es el caso de la Asociación Civil Llamado a la Conciencia Vial, de la ONG Azotránsito y del Observatorio de Seguridad Vial. Dayana Betancourt, representante del Observatorio de Seguridad Vial, nos revela muchas de las cifras que ellos manejan. Nosotros realizamos en el año 2015 una encuesta de hábitos y actitudes para medir realmente qué es lo que piensan las personas de las normas de tránsito, si las conocen, si realmente las aplican, cuál es la percepción que tienen ellos en cuanto a quiénes la cumplen y quiénes la infringen. Y durante esta encuesta nosotros pudimos observar que más del 60% de las personas que nosotros le realizamos esta encuesta, ellos dijeron que no conocían las normas de tránsito. Entonces, bueno, para nosotros es una labor bastante ardua que tenemos de tratar de visibilizar. Las normas de tránsito están para ser cumplidas, desde algo tan sencillo como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, como que las motos deben ocupar un canal regular en las vías. Cada vez que ocurre un accidente de tránsito, siendo nosotros víctimas o espectadores, debemos analizar en detalle las causas del mismo. Está en cada uno de nosotros la responsabilidad y la prevención al momento de circular por las vías. Estás viendo Rostros del Crimen. Marlene Gamero vivió la pérdida de sus padres en un accidente de tránsito el 28 de febrero de 2017. La falta de insumos para vehículos y de atención médica causó el fallecimiento de sus padres en la autopista regional del centro.
Bueno, el 28 de febrero fueron para mi casa, ¿no? Se despidieron por última vez. Se fueron, tuvieron el accidente por la Victoria. Bueno, gracias a que el año pasado, bueno, igual que ahorita, no hay cauchos. Mi cuñado compró unas chivas que no eran baratas tampoco, ¿no? Y nada, en la Victoria se le explotaron los cauchos. Perdió la dirección y se fueron por un voladero. Ahí perdieron la vida mis padres. El siniestro vial se registró luego de que se le pusiera al carro unos cauchos usados y en mal estado, que para el momento eran los únicos accesibles en el mercado. Los padres de Marlene no fallecieron instantáneamente, sino que los llevaron a un hospital y la falta de insumos aceleró el proceso de fallecimiento. No murieron instantáneamente, lo llevaron para el hospital de Maracay y ahí mueren por falta de insumos. Ahí no había ni gasas, no había mucho menos una inyectadora, nada. Y bueno, por eso, básicamente, por falta de atención médica. En el accidente sobrevivieron 3 personas que aún padecen dolencias por falta de atención oportuna y de insumos. Su familia, además de quedar en estado de shock tras este hecho, fue asaltada en plena vía. En vez de colaborar, ¿verdad? Se aprovechan de eso, del dolor y vamos, están entretenidos en su... Nada, robaron batería, las maletas que llevaban, bueno, muchísimas cosas. Después el carro se lleva a tránsito y ahí aprovechan también. Tiempo después, Marlene revivió el dolor cuando su hija casi pierde la vida en un accidente de tránsito. Mi hija, media hora antes me había llamado. Me dijo, mami, no me voy a ir a Caracas, porque como hoy es martes de carnaval, o sea que hay muchos locos. Para evitar esos locos, decide quedarse en el hotel. Pues mira, nada, como a 100 metros para llegar al hotel, justamente viene un loco, era detrás de ellos, para adelantársele. Y en esto venía otro carro y el señor loquito que venía con el carro, le dio a mi yerno, al carro pues, y lo mandó para el voladero. Marlene y su esposo fueron trasladados a un hospital público y Marlene, tras la experiencia de falta de insumos tras el accidente de sus padres, llevó todo para que los pudieran atender. Mi hija me llama, mami, tuve un accidente, ya mi yerno no estaba en el carro, él había volado, como a 20 metros, y mi hija quedó adentro, atrapada, como pudo, llamó, mami, tuve un accidente. Bueno, imagínate, nosotros fuimos, ya yo teniendo la experiencia de mi mamá y mi papá, nada, yo me fui con collarín, con faja, con venda, con guantes, con todo. Gracias a Dios hizo falta que llevara eso, ¿no? Porque en el hospital donde fueron atendidos, no nada. Los hospitales del país no tienen las condiciones adecuadas para recibir a nadie. Si una de estas personas lesionadas llega a un hospital, lo principal es colocarle una antitetánica y no lo tienen. Entonces, bueno, yo considero de que realmente esto es un problema multifactorial. Marlene y su esposo fueron testigos de cómo los lugareños los robaron. Ellos no podían defenderse por lo malheridos que estaban. O sea, ellos pudieron ver cómo las personas sacaban el reproductor, la batería, metían las manos, o sea, se me dice mi hija, mami, yo no podía porque el dolor mío era tan grande, yo esperaba a Luigi y nada. O sea, es increíble que no hay dolor, no, se aprovechan de eso. El responsable del hecho huyó y hasta hoy no se sabe qué fue de esa persona. Esa persona huyó. Todavía no sabe si esa persona sobrevivieron. Ahorita se enterará que están vivos.
Pero igualito debe tener la conciencia, porque ver que todo lo que causó, el carro quedó totalmente perdido, se pudo recuperar. Solamente me toca darle gracias a Dios que lo tengo bien. El abogado penalista José Fuenmayor nos habla del alto índice de impunidad en los casos de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito, digamos, por ser en su mayoría culposos, ¿verdad? Y las penas ser penas realmente pues, muy bajas, entonces poco se atienden. Y realmente pues la víctima necesita pues que haya la reparación del daño y poco se atiende. Es decir, estos casos siempre se quedan en el camino. Solamente pues en casos muy graves, donde hay muchos fallecidos o donde hay alguna persona pues realmente pues que lamentablemente fallece pues en circunstancias que causan conmoción, entonces estos procesos sí se llegan a sentencia o a término. Sin embargo, la mayoría de estos casos pues quedan en el camino. Nosotros evaluamos en uno de nuestros estudios que 8 de cada 10 personas han sufrido siniestros viales. Esta es una tasa muy alta. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad de 24 por cada 100.000 habitantes, donde el promedio de Latinoamérica es de 20. Todas estas cifras han ido incrementando y cuando vamos a organismos internacionales que queremos hacer ese llamado, porque aquí ya no conseguimos las herramientas para poder trabajar, no lo podemos hacer porque no existe data oficial. Mis derechos empiezan donde terminan los de mis conciudadanos. Trabajemos juntos para promover mejores modales en las vías de tránsito. Estás viendo Rostros del Crimen. Los accidentes de tránsito aquí en el país se registran diariamente. Los vehículos involucrados son carros particulares. En segundo lugar están las motos. El Observatorio de Seguridad Vial viene trabajando desde el año 2012 realizando estudios hemerográficos para visibilizar todo este tipo de siniestros viales que realmente en el país no existe data oficial para poder medirlos. Entonces, durante el año 2016 nosotros registramos 149.903 occisos o personas fallecidas que fallecieron durante siniestros viales y el 65% de estas personas fueron lesionadas. Entonces es una cifra bastante grave que le hacemos siempre el llamado a las personas a que cumplan las normas de tránsito, porque esto es algo que realmente requiere el trabajo de todos. Mayerlin Vera vivió en carne propia la pérdida de 2 familiares víctimas de accidentes de tránsito. Su prima Moresby Fernández Merlo, de 22 años, y Carol Galíndez, de 23 años. En principio, en el 2003, fallece mi prima Moresby junto a su novio Luis. Ellos estaban de vacaciones, ambos eran estudiantes universitarios, iban por Tucacas en la recta y Luis iba como primero en una fila de carros, es decir, que llevaba una velocidad constante, ¿no? Digamos que incluso tenemos testigos, Dios quiso que hubiese testigos de que ellos no iban a alta velocidad ni infringiendo ninguna ley de tránsito. El exceso de velocidad por parte de un conductor que circulaba por la vía hacia Tucacas, en el estado Falcón, generó la muerte de 2 familiares directos de Mayerlin. Una persona que venía en sentido contrario, venía a tal velocidad que al parecer eso nunca quedó claro porque por lo menos no quedó en el croquis, pero se supone que hubo algo que se interpuso en su camino y se comió la derecha de Luis. Los chocó de frente. Fallecieron de manera instantánea.
ellos iban aparte de eso con otras 2 personas que quedaron totalmente heridas. En este caso, los criminales también hicieron de las suyas. Los delincuentes no respetaron el dolor de los heridos y tampoco el sitio del suceso con personas fallecidas. Robaron zapatos, ropa y demás pertenencias de todos. Una de las primeras es que sufren robos por parte de las personas que se acercan al lugar del hecho, porque a ella le robaron los zapatos, hubo cosas que detectamos que no estaban. Luego, en algún punto del proceso de salvamento X, a los muchachos que quedaron heridos también les robaron cosas. Sabemos que había una cadena que sale en una radiografía, pero después la cadena no apareció. El responsable del accidente donde falleció Moresby también resultó herido. Él fue llevado a un centro de salud distinto al que fueron trasladados Moresby y Luis y las otras 2 personas heridas. Y fue sacado de forma irregular, según relata Mayerling, de ese centro de salud. Lo único que supimos de él es que fue sacado de una manera irregular del primer centro de salud donde fue llevado. Lamentablemente no tuvimos apoyo de ningún tipo. Las víctimas, puedo decir que estamos muy desasistidas desde el punto de vista legal. No hay un trabajador social, no hay un psicólogo, no hay un apoyo de parte del Estado, una orientación en donde tú puedas decir, me apoyo en ti o tengo alguien que me apoye en un momento tan duro como este. El 24 de agosto de 2004, la familia de Mayerling volvió a vestirse de luto. Otro accidente de tránsito les arrebataba a otra prima, Carol Galíndez Merlo, de 23 años. Este siniestro ocurrió en La Guaira, Estado Vargas, cuando regresaba con su novio y unos amigos de una fiesta. Muchacha al fin, 23 años, va sentada en las piernas del novio, regresaban de una fiesta, no están totalmente bebidos, o sea, habían tomado, pero no se determinó que hubiese mayor grado de alcohol en la situación. El joven que iba manejando, su amigo de rumba, de fiesta, iban con otras 3 personas, otra joven, iba también a alta velocidad. Y uno de los testimonios es que la amiga de Carol le dice, Carol, va muy rápido. Y Carol le dijo, no le digas nada porque puede ser que vaya más rápido. El joven choca contra un camión que tenía 3 días allí estacionado, es decir, que era público y notorio que el camión estaba allí, no es que se paró de repente. Aún así, el señor del camión estuvo preso preventivamente. Este caso sí obtuvo justicia. La fiscal que se encargó de la investigación se ocupó de que llegara a juicio. ¿Por qué ella hace su trabajo? Porque se dio cuenta que el joven causante del accidente era reincidente. Ya había destrozado un vehículo sin víctimas, pero ahora le tocó a Carol. El 62% de las causas de siniestros viales en Venezuela está asociado a la imprudencia de los conductores, de acuerdo con una investigación realizada por el Observatorio de Seguridad Vial el año 2016. Señores, todos podemos ser víctimas de accidentes de tránsito. Si sufrimos un accidente de tránsito, que lo principal es tratar de evitarlo. Nosotros desde el observatorio llamamos a la prevención, a la educación, a cumplir las normas para evitar el siniestro. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en los accidentes de tránsito? Una persona cuando desatiende un semáforo y causa un accidente, causando a su vez una lesión o la muerte de una persona, ahí estamos hablando de un homicidio o unas lesiones culposas. Aún así, al joven solo le dieron 3 años de presentación. Y sin nosotros constatar si siguió conduciendo o no, porque te dicen 3 años de presentación y uno no constata si la persona... Hoy en día yo no puedo decir si esta persona se reformó, si aprendió algo de la vida y si sigue manejando y poniendo en riesgo la vida de los demás. Luego de perder a 2 primas en accidentes de tránsito, Mayerling Vera creó su asociación civil, el Observatorio Vial Venezuela. Desde allí, Mayerling educa, apoya y guía a víctimas que sobreviven, a familiares que pierden a un ser querido en siniestros viales y crea caminos de vida. Mi asociación civil empezó como un blog. Hace apenas 2 años lo registré formalmente. No tengo gran aparataje. A veces la llevo desde mi casa. A veces paro, a veces continúo. Decidí no ser una opinadora de oficio. Decidí no llevar odio por las redes sociales. Y estoy creando caminos de vida. Después de 15 años, puedo decir, Carol, Moresby, se fueron. Pero siguen vivas en cada acción que hago por recordar que
podemos cambiar desde otros sentimientos y de otro lugar de nuestro corazón. Estás viendo Rostros del Crimen. Las estadísticas oficiales más recientes son del Anuario de Mortalidad publicado por el Ministerio de Salud y datan del 2013. Según ese documento, para ese año, 7.029 personas perdieron la vida por accidentes de tránsito. La causa principal, colisión entre dos vehículos. Lo más recomendable cuando se registra un accidente de tránsito es reportárselo a las autoridades. En Venezuela funciona el número 171. También se puede solicitar ayuda a la policía de tránsito y contactar a una ambulancia de acuerdo con la gravedad del hecho. De la familia de Lilian Romero han sido varios los que han fallecido en accidentes de tránsito, pero uno de ellos fue el que más la impactó, la muerte de su cuñado ocurrida en 2005. Fue uno de los casos que pasan todos los días en Venezuela, ¿no? Él estaba tranquilo en su casa, al frente de su casa, y una persona que no tenía licencia de conducir en la noche, bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo y lo embistió contra la pared al frente de su casa. Destruyó una familia completa, y cuando hay una víctima, todos somos víctimas, porque no es nada más la esposa y los hijos, es una familia, los amigos. La imprudencia de un conductor bajo los efectos del alcohol le arrebató la vida de su cuñado de forma inescrupulosa. Sin embargo, esa persona no pagó por esta desgracia. A la hora de ir a juicio, no pudimos comprobar que ella estaba bajo los efectos del alcohol, porque la evidencia no se levantó, porque el siniestro de tránsito, el accidente como tal, no fue bien levantado y nosotros no supervisamos ese levantamiento. Y esos fueron los obstáculos, los primeros que encontramos. Esta persona salió a los 3 días en libertad, bajo homicidio culposo, bajo presentación, y hasta ahí quedó. Para Lilian, el dolor de su familia por el fallecimiento de un ser querido, producto de un accidente de tránsito, la llevó a crear una ONG para hacer llamados de atención directos y ser agente de cambio y prevención. Y en ese momento entre la familia nos reunimos, y es cuando nace Azotránsito, porque empezamos a buscar en internet a ver quién nos podía ayudar a cómo hacer que se hiciera justicia. No encontrábamos quién nos ayudara. Cuando nos metemos en internet nos damos cuenta que había mucha gente que moría por accidentes de tránsito. Las estadísticas eran alarmantes y en Venezuela no existía en ese momento alguien que nos orientara. Ese mismo día, el día después cuando lo enterramos, nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Hemos sufrido mucho, estamos desinformados, porque no hacemos algo para ayudar a otras personas y darle la información correspondiente. Por eso nació Azotránsito, para asesorar legalmente a las víctimas que sobreviven o a los familiares. Lo que hace Azotránsito es ayudarlo legalmente. ¿Qué hacer? Dar información de cómo hacer un buen levantamiento de tránsito del accidente para que se haga justicia, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que las imprudencias se tengan que pagar para que las personas aprendan y manejen mejor y conduzcan mejor y no ocasionen muerte. De acuerdo con los estudios realizados por expertos en materia psicológica, el trastorno por estrés postraumático aparece tanto en víctimas de accidentes de tránsito como en testigos presenciales de algún hecho. El dolor de las víctimas de accidentes de tránsito es muy fuerte, porque es una persona que salió en la mañana y a mitad de la mañana te dicen que falleció y no va a regresar más. ¿Cómo lo asumo? ¿Qué hago con toda esta rabia que tengo adentro y esta impotencia? Porque muchas de las oportunidades que hemos vivido, el que muere es el que no estaba tomando, el que no iba en exceso de velocidad. Entonces, ¿qué hago con todo este dolor? Y es importante para nosotros tener asociaciones, porque así nos comunicamos y le decimos, yo también lo sentí, yo también sé lo que estás pasando y te voy a orientar a esto. Hay fiscalías que están creadas, son fiscalías especiales en materia de accidentes de tránsito con lesionados y fallecidos. La víctima de un accidente de tránsito pues debe recurrir al Ministerio Público, ¿verdad? Para iniciar
o mejor dicho, para que realmente pues, no quede impune su proceso. Otros elementos importantes dentro del desequilibrio psicológico al sufrir algún accidente son el resentimiento y la culpa. Toda persona afectada experimenta el resentimiento contra quienes considera culpables del accidente e incluso contra sí mismo si reluce la culpa. Por eso es que las ONG son tan importantes, porque nacen del dolor y compartimos las experiencias y nos apoyamos. Por eso es que es importante Azotránsito y es importante que se formen organizaciones y mejoremos la vialidad en Venezuela, porque no podemos aceptar cotidianos los accidentes de tránsito. No podemos aceptar eso. Tenemos que luchar contra eso. Por eso es que es importante las ONG. ¿Ha reflexionado si alguna o varias veces ha cometido imprudencias mientras maneja? Sea sincero y responda. ¿Cumple usted con las normas de tránsito para evitar accidentes? Como ciudadanos, ¿qué aporte deja en su día a día para mejorar la convivencia del tránsito en Venezuela? Estás viendo Rostros del Crimen. ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse para prevenir un accidente de tránsito? Los niños menores de 10 años deben viajar en los asientos traseros del vehículo. Usted como conductor debe asegurarse que, aparte de su persona, todos los ocupantes del automóvil lleven el cinturón de seguridad puesto. En un accidente de tránsito con personas lesionadas, no deben moverse a los heridos de manera brusca y en el caso de siniestros con motorizados, no se debe retirar el casco hasta que llegue el personal calificado. Si usted es víctima de un accidente de tránsito, no mueva su vehículo, sálgase del automóvil para el resguardo de su vida y posteriormente priorice las acciones de auxilio y prevención. Hoy, nuestros invitados nos dan sus recomendaciones y envían un mensaje a las autoridades. Mira, para mí, primero el estado de las calles. De verdad que las carreteras en Venezuela no están en tan óptimas condiciones, ni por ejemplo no están bien delimitadas, no tienen ojos de gatos en dado caso que no hay iluminación y ese tipo de cosas. Eso es uno. De verdad hay muchos huecos que generan que se exploten cauchos y generan accidentes y zonas de robo. Entonces eso es uno. Lo otro, yo considero que debe haber una vigilancia más permanente, más constante en las carreteras. Incurrimos en un siniestro vial, traten de mantener la calma, es un hecho bastante confuso, complicado. Debemos, en segundo lugar, no huir de la escena, que muchas personas por nerviosismo lo hacen. No debemos huir, debemos intentar llamar a las autoridades competentes, esperar que ellos tomen las medidas e investiguen de quién fue la culpabilidad del hecho. Tenemos que prestar atención a los repuestos, las carreteras, la iluminación, pero primero que todo el conductor. Yo soy seguridad vial. Tú tienes que ser seguridad vial. Tenemos que aplicar la empatía, tenemos que ponernos en el zapato de la otra persona y manejar con conciencia y saber que no podemos, que somos parte de la solución, ¿ok? Estamos en el problema, pero somos parte de la solución y el cambio está dentro de nosotros mismos. Realmente una persona que conduce un vehículo, que sale de su casa y por alguna circunstancia, bien que tenga responsabilidad, aunque no sea dolosa, ¿verdad? Eso es, digamos, muy... no se puede tratar a esa persona pues, como un delincuente común. ¿Okay? Eso es un hecho de tránsito donde esta persona no tiene la intención. Sin embargo, hay agravantes. El estado de ebriedad, el exceso de velocidad. Estos son agravantes. Sin embargo, esos agravantes, pues la ley establece un máximo de la pena. Mi llamado a las autoridades siempre es único: despolitizar todo lo que es el sistema que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y ejecutar un plan efectivo nacional de seguridad vial que tenga continuidad en el tiempo. O sea, no proyectos aislados,
sino un gran proyecto nacional de seguridad vial que abarque todas las multifunciones y disciplinas que nos van a llevar a tener una vía pública realmente saludable y acorde y con derecho a la vida. Que tengamos acceso a ambulancias, a grúas, a ese sistema que realmente forma parte de lo que es la seguridad vial. Nos falta la calidad de atención al cliente, eso es. Y la responsabilidad que eso conlleva también. Que hagan su trabajo. Más nada, de verdad que no. Nuestras recomendaciones básicas y elementales que pedimos sean tomadas en cuenta realmente están dirigidas directamente, en primer lugar, a crear conciencia acerca del alto grado de incidencia que tienen los siniestros viales en Venezuela. Entender que en cualquier momento puede verse involucrado en uno y no ha tomado medidas para evitarlo. Ninguna llamada o mensaje que recibas o escribas es más importante que tu vida. Una distracción puede conducirte a un mal momento en la vía. Cuando concienticemos que la convivencia también debe llevarse a cabo en las vías de tránsito, ese día avanzaremos como sociedad. La norma está diseñada para todos los que toman un vehículo, no hay excepción. Por ello, su cumplimiento es obligatorio. Trabajemos para ser mejores ciudadanos. Cada uno de nosotros debe tener conciencia y asumir la responsabilidad necesaria a la hora de transitar por las calles, ya sea con un vehículo o como peatón. Cumplir las normas es el primer paso para prevenir y gestar el cambio que tanto necesitamos. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.